Bueno, voy a seguir compartiendo algunas de las cosas que nos dice Eduardo Marcos, presuntamente Luis Carandel, como explicaba en el vídeo precedente, algunas de las cosas que nos dice en la biografía de Manuel de Falla. Nada de vacilaciones. El autor debe establecer su autoridad desde el primer momento. De lo contrario, está perdido. La obra es suya y él responde de ella. No hay que olvidarlo. Ante la primera objeción del director de orquesta, hay que atajarle. Quiero oír exactamente lo que he escrito, sin discusión. Para ello, no importa que se tenga que repetir hasta la fatiga. Ceder es perder. Que repitan cuantas veces sea preciso. Este es uno de los consejos que le daba Claude Debussy a su amigo Manuel de Falla. Falla procuró imbuirse de aquella rebosante autoridad de su amigo, pero él no era un Debussy. Manuel de Falla era una persona con mucha mansedumbre, con mucha humildad, no era tan tímido como se suele decir, y yo pienso que no lo era porque tenía muchos amigos. Hay varios tipos de tímidos, por ejemplo está el tímido introvertido, solitario, está el tímido que ya es casi una patología, ¿no? Que tiene dificultades extremas para socializar. Y don Manuel no encaja en ninguno de estos perfiles. Él llama a todas las puertas, él tiene muchos amigos, entonces realmente no es una persona que timidez viene de temor y él no se atemoriza ante nada, él llama a todas las puertas y sin ningún problema y además es bien recibido porque como nos explica justamente el autor de esta biografía, muchos grandes maestros están acostumbrados a personas soberbias que se creen genios que no son reconocidos, ¿no? Y entonces le importunan permanentemente. Entonces, cuando se encuentran con una persona que tiene esa docilidad, ese carácter de trato tan fácil como tenía don Manuel, pues ellos se sienten eh, bendecidos. Y mucho más cuando el gaditano interpreta sus composiciones ante ellos y ellos observan que son de mucha calidad. Entonces se dan cuenta de que verdaderamente están ante un gran compositor. Todo marchó bien. Tenemos al compositor en París, a donde se fue ya con una edad avanzada, con 33 años aproximadamente. Pensemos que Picasso había ido unos años antes y tenía apenas 18 o 20 años. Todo marchó bien, sin embargo, el 1 de abril de 1913, La vida breve fue estrenada en el Casino Municipal de Niza por la soprano Lillian Grenville y el tenor David de Vries. El éxito fue superior a lo que cabía esperar según el propio Falla y la ópera se mantuvo en cartel durante 3 semanas. Había conseguido por fin escucharse en una gran orquesta. El resultado no le desagradaba. Público y crítica aplaudían. Sin perder de vista nunca sus limitaciones, Manuel de Falla podía pensar que sus esfuerzos no habían sido en vano. Algunos hitos del momento. Los siguientes: el 20 de mayo de aquel mismo año, Stravinsky estrenaba en París La consagración de la primavera, que fue acogida con un escándalo mayúsculo. 4 días antes, Joaquín Turina estrenaba a su vez La procesión del Rocío, con un éxito notable. Eran dos concesiones tan diferentes, la procesión del Rocío, la consagración de la primavera, dos autores contemporáneos, Stravinsky y Turina, y realmente muy distintos, como nos dice el autor. La representación de La vida breve en París solo se hizo esperar hasta enero del año siguiente, después de algunas disputas no trascendentales, pero que a Falla le afectaban mucho. Eran las quiebras de la fama. Después de tanto tiempo de dormir entre sus carpetas, La vida breve llegó a ser disputada por dos empresarios. Estos eran Albert Carré,
de la ópera cómica que había manifestado su interés hacia ella tiempo atrás, pero sin comprometerse, y a Struck del Teatro de los Campos Elíseos. En la actitud del primero pesó decisivamente la ilusión de su esposa, Margarita Carré, deseosa de ser en las tablas Salud, el personaje de La vida breve. Por su parte, Lillian Grinville, que había interpretado aquel papel en su estreno en Niza, también se puso en conmoción ante la idea de que otra se lo arrebatase. Falla se encontraba molesto en medio de aquel fuego graneado, en que la prensa participó varias veces. Para colmo, cuando los programas se ajustaron mediando las buenas disposiciones de Messager, los nombres propios seguramente no los pronunciaré correctamente, y se dio a Lillian Grinville el papel de Tosca en la ópera cómica con tal que La vida breve quedase para Margarita Carré, comenzaron las coincidencias que comprometían directamente al propio compositor. Se requirieron de este nuevos ajustes que a la sazón ya no le parecían dictados por una voluntad de mejorar la obra, sino por simples razones empresariales. Particularmente le dolía la imposición de cortes. ¿Pero dónde quieren que corte?, se quejaba. Era un asedio en toda regla. Cortar 2 minutos más, esto es asesinarme. Fueron pequeñas borrascas que luego se olvidarían a la hora del éxito. El estreno fue muy lucido y el teatro se llenó con lo mejor de la sociedad parisienne. Falla quedó consagrado sin lugar a dudas. El éxito no había alterado la severidad de sus costumbres, incluso cuando él, que no sé si llega a serlo, pero quiere llevarse a sus padres, ¿no? Es un señor ya con casi 40 años que se lleva a sus padres a París, ¿no? Es todo lo contrario de Picasso, ¿no? Que está ahí conviviendo con... Cuando pasa sus penalidades, al principio el pintor malagueño vive en esa buhardilla o en ese ático, pues comparte la vida con personas que llevan ese tipo de vida propia de los jóvenes, ¿no? A veces tienen sus excesos y ese tipo de cosas. Manuel de Falla pues es todo lo contrario, pero también pasó muchas penalidades, tuvo muchas dificultades económicas antes de conseguir el éxito. Ahí vemos su tesón, su decisión, su determinación a llamar a todas las puertas posibles y sin perder nunca la fe, que la fe era fundamental para el compositor. Al parecer padeció algunas crisis en que se agudizaban sus escrúpulos morales. Es posible que no fueran sino la consecuencia de una educación religiosa que disociaba la vida espiritual de la vida de los sentidos. Violencia muy dolorosa para ciertos espíritus delicados, máxime cuando éstos acusan el persistente tirón de una pujante sensualidad meridional. Sin duda alguna, algo que demostró siempre Manuel de Falla es que era un caballero en todos los entornos, ¿no? En todas las reuniones sociales donde por uno u otro motivo se presentaba. Eh, a veces esto es malo, ¿no? Porque es bueno tener haters, es bueno tener... Por eso, de alguna manera, esa humildad extrema, esa mansedumbre, esa docilidad, que era también lo que es propio. Estamos hablando de un hombre extremadamente enfermizo, de naturaleza muy delicada, estaba siempre con una obsesión. Habéis visto la historia de Howard Hughes, esa obsesión que tenía con las bacterias, pues don Manuel la tenía con la corriente, por ejemplo. Y él viene de una tierra donde la corriente, el levante, sopla con mucha fuerza. Entonces, pero en el viejo Cádiz, donde todavía se conservaban esas murallas que desgraciadamente echaron abajo, esas murallas que sin duda son mejores que las de Ávila o las de Lugo, desde mi punto de vista, y sin ningún sentido, pues se derrumbaron. Esas murallas protegían mucho a ese casco antiguo, a esa ciudad histórica gaditana.
Luego, cuando él se va a Granada, se va allí precisamente porque en ese espacio tan pequeño de la ciudad de Cádiz, pues no puede tener una casa con su jardín, ha ganado ya algún dinero y él quiere tener, y además está enamorado de Granada. Todo el mundo se enamora, todos los grandes artistas se enamoran, igual como está Ravel y está eh, el propio Debussy, que tienen afecto por España, pues Manuel de Falla pues le coge un gran amor a la ciudad de Granada. Eso no significa una renuncia a su tierra natal, evidentemente. En muchas biografías podéis ver en vídeos y en artículos que se dice Manuel de Falla no había estado nunca en Granada y hay confusión con eso. No había estado nunca cuando compuso los temas que estaban en relación con la ciudad nazarí. Eh, Porque cuando él se va a vivir a Granada, básicamente a lo que se dedica es, por ejemplo, al retablo de Maese Pedro y, por supuesto, a la Atlántida, que se lleva 20 años trabajando en ella. Como quiera, él daba al exterior la imagen de una serenidad inalterable. Lo que ocurriese allá dentro de su intimidad sólo puede colegirse. Duele pensar en los sufrimientos inútiles de un hombre bueno, que acaso hubiera podido ser aligerado de ellos mediante la adquisición de unas cuantas ideas claras que entonces casi ningún moralista ofrecía. Pero si los resultados a través de una sublimación son la producción musical de Falla, hay que convenir en que no sufrió estérilmente. Su salud física continuaba quebradiza, nos dice el biógrafo. Y la música, su único objetivo, la música, su único objetivo, después del estreno de La vida breve, se había puesto a trabajar en 7 canciones españolas sobre una base eminentemente popular. Falla se encontraba centrado en su mejor momento. Se le apreciaba y se le agasajaba, aunque él procuraba eludir los compromisos y aparecer lo menos posible en reuniones demasiado numerosas. Pero en este preciso momento los acontecimientos internacionales vinieron a turbar su existencia. Se declaró la guerra, estalló el trueno que decía Thomas Mann en esa novela de la montaña mágica, sobre la cual hice algunos vídeos. Pues eso, ahí en ese punto en el cual termina la novela, pues es cuando Manuel de Falla parece ser que decide abandonar París ante el estallido de la guerra europea. El resplandeciente y alocado París experimentó una súbita diáspora de artistas y celebridades. Unos reclamados por supuestos deberes patrióticos acudieron a los frentes de combate, otros sencillamente procuraron ponerse a salvo de la catástrofe. Falla intentó quedarse todavía algunas semanas, deseoso de finalizar las 7 canciones, pero al cabo, una vez las hubo entregado a su editor, comprendió que lo más prudente para él sería regresar a España. Lo hizo con melancolía, no conservaba buen recuerdo de Madrid. Madrid pues estaba en un momento decadente a partir de ese 1898, en el que se pierden las colonias de Cuba, de Puerto Rico, si no me equivoco, de Filipinas. Hay una sensación de derrota que se proyecta también en el espíritu de los creadores, de los artistas. Entonces, por eso muchos emigran, por eso justamente Picasso fue en 1900 cuando se va a París y Falla lo hace en 1907. Aún así, eh, el viaje fue largo e incidentado como si las circunstancias participasen de su propia desgana. Sin embargo, la patria le aguardaba ya como una figura de máximo relieve. La relación entre Falla y su entorno es satisfactoria solo en la superficie. En el fondo, por poco que se escrute, se descubre una inevitable inadaptación mutua.
la timidez, esa presunta timidez, supuesta timidez, en el caso de Manuel de Falla no era más que un mecanismo de protección. Hablamos de un hombre muy enfermo y aún así vive 70 años, 10 veces 7. El 7 también tenía una obsesión, como parece ser que la tenía el citado Thomas Mann, que le dio el nombre de Settembrini a uno de sus protagonistas. Manuel de Falla tenía esa obsesión con el 7, esa, 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 esa idea mítica que se tiene con respecto a este número. Y él mezclaba mucho tópicos mágicos de origen oriental, los mezclaba con su credo cristiano. Los aplausos de circunstancias no cuentan, e incluso estos le fueron negados más adelante. Falla llegaba del foco de las más actuales inquietudes y venía a caer en un ambiente mortecino. Podían agradar algunas obras suyas, así como las de Albéniz o las de Turina, en planos muy diferentes, pero en cuanto propusiera algunos pasos adelante, los mismos que celebraban la vida breve torcerían el gesto contrariados. Él no tardó en comprender aquella realidad, harto penosa, son muy aduladores. Desgraciadamente esa efusividad española a veces es un poco falsa, es un poco hipócrita y hay genios que son conscientes de ello y por eso les molesta esa, esa palabrería pegajosa de los aduladores, resulta muy molesta para ellos. Porque esos que te adulan son los que te van a dar la puñalada trapera, porque creen que te quedas en deuda con ellos porque te adulen. Eso es a lo que me refiero, eso es lo que molesta mucho y es normal que sea así a personas que valoran la autenticidad y la honestidad y prefieren un enemigo sincero a un amigo que en cualquier momento va a dejar de serlo. Él no tardó en comprender aquella realidad harto penosa y asumió una tarea de animador o despertador estético que no siempre le fue apreciada. Así, en 1916 presentó a los españoles a Stravinsky en términos inequívocos. La troupe rusa de ballets que tan magníficamente dirige el noble artista Sergio Diaghilev ha llegado al fin a este rincón europeo convertido en refugio de paz por la tristísima fuerza de las circunstancias, la guerra que tiene lugar en el resto del continente. Esta troupe anunció y está cumpliendo un programa en el que la música ocupa lugar preponderante y para dirigir los estrenos de las dos obras anunciadas, El pájaro de fuego y Petrushka, ha venido su autor que se llama Igor Stravinsky. Sé perfectamente, dice don Manuel, que para cuantos se ocupan en Madrid del movimiento artístico europeo, ese nombre es conocido y hasta para muchos admirado. Pero la masa anónima que forma lo que llamaríamos gran público, ¿sabe hasta qué punto tiene importancia para nosotros que un artista de la altura eminente de Stravinsky venga a renovar nuestra viciada atmósfera musical con el aire recio o sutil, pero siempre fresco y limpio de su arte? ¿Sabe Madrid que tiene como huésped a uno de los más grandes artistas de Europa? ¿Sabe, en fin, desentenderse de los que le digan que el arte de este compositor sirve más para orientar, para desorientar, que para conducir el camino de la verdad? Esto es lo que sobre todo yo quisiera que se supiese, porque la obra de Stravinsky está impregnada de sinceridad, de esa sinceridad valiente y bravía del que dice lo que siente sin temor a lo que digan los que no piensan o sienten como él. La música de Stravinsky me hace a veces el efecto de un cartel de desafío lanzado contra esas imágenes
contra esas gentes timoratas que huyen de un camino que no haya sido antes hollado por la tumba de unas cuantas generaciones. El autor de Petrushka quiere en cambio abrir caminos nuevos, o cuanto menos limpiar viejos caminos, y el triunfo de ese alud sonoro que se llama la consagración de la primavera le da plena razón. Palabras de don Manuel de Falla. Bueno, pues más adelante se nos dice: la noche, negación de la luz, es la ocasión para que se suelten las potencias enemigas de aquella. La luz es la razón. La luz es la razón, el conocimiento. Las tinieblas, lo irracional, lo atávico, lo telúrico. La luz es vida. La noche, muerte. Y durante la noche reina la luna, el astro femenino por excelencia, regulador de los ritmos. Todas estas cosas, bueno, las está diciendo Eduardo Marcos, pero todas estas ideas encajan mucho en la concepción de la vida que tenía Manuel de Falla. El astro femenino por excelencia, regulador de los ritmos, conectados con nociones de fecundidad. Muerte y fecundidad, muerte y fecundidad, se pregunta. La aparente contradicción se resuelve en la fluida polivalencia de los símbolos, que no es caprichosa, sino que resulta de la larga observación de los fenómenos naturales. Toda muerte implica un renacimiento y toda vida desemboca en una muerte. La semilla muere para dar origen a una planta. El tránsito está franco entre vida y muerte. No existe en realidad la neta división que ha establecido la mente razonante. Vida y muerte se enlazan, se alternan en el eterno retorno, infaliblemente, como se suceden las fases de la luna, como se suceden las fases de la luna. Esos personajes que se agitan bajo la pálida luz de la luna no son aprehensiones de una imaginación extraviada, significan las más profundas emociones del ser humano. Carente de fórmulas verbales para expresar ciertas realidades huidizas, ha necesitado desde siempre vestirlas de unas formas ambiguas, pero paradójicamente válidas para todos y siempre el símbolo evitando el razonamiento. El símbolo evitando el razonamiento acierta en la diana de la captación. Su camino es más directo, su efecto inmediato. Así es el acervo de las tradiciones populares, que expresan simbólicamente algunas de las constantes del hombre como tal. Se equivoca quien las juzgue meras fantasías, entretenimientos o curiosidades. Es otra historia del hombre, otra historia del hombre, la que se expresan en ella. La historia íntima que a fin de cuentas mueve y explica la historia aparente. Pero esos valores se pierden con la mal llamada civilización moderna, que no es sino uniformización desconsiderada y brutal. El hombre necesita unas raíces en la tierra. Las comunidades que las conservan todavía son capaces de percibir, gustar y transmitir con una relativa pureza sus contenidos simbólicos. En cambio, las sociedades masificadas en las ciudades los han perdido por completo. En las ciudades se pierde la magia cercana al bosque, cercana a la naturaleza, cercana a la vida desnuda, de los añadidos que el hombre, con que el hombre la vela.
lo cual es como si hubiesen cortado el cordón umbilical. Los urbanistas han cortado el cordón umbilical que las une con sus orígenes y por ellos con el resto de la humanidad. De ello resulta una arisca áspera, violenta, insolidaridad que a veces se disfraza hipócritamente de democracia. Rosario la Mejorana era una mujer que por su fortuna vivía aún de aquel cordón umbilical. Ella no había perdido ese contacto con la esencia de la vida. De ahí su sensibilidad profunda, su sabiduría congénita, su elocuencia integral. Era una mujer vinculada aún con la tierra, con el aire, con las aguas, con la luna. Huésped de paso en la ciudad que no se había dejado resecar por ella. Conservaba la intuición de quien conoce los lenguajes ocultos de la naturaleza, a través de los cuales es dable llegar al conocimiento de muchas verdades que jamás aparecerán en los libros. Algunos pueblos afirman que sus chamanes son capaces de comprender el lenguaje de los pájaros o de los animales. En un contexto de armonía e identificación del hombre con lo que le rodea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por el contrario, es seguro que el hombre que violenta a la naturaleza para gozar, para crecer, para vivir plenamente en la naturaleza, decía Simone Weil, hay que obedecerla, y obedecerla es precisamente dejar de explotarla, reconocernos en armonía en ella, con ella y para ella. El hombre que violenta a la naturaleza, la mancilla o la degrada, jamás comprenderá nada. Se ataca a sí mismo en la medida en la que es íntegramente partícipe de esa misma naturaleza con la cual se está confrontado. Aunque él era por su parte hombre de ciudad y de gabinete, no cabe duda que si alguien era capaz de colocarse en situación por lo menos de escucha respecto de aquellos valores naturales, tenía que ser Manuel de Falla. Ese hombre tenía que ser Manuel de Falla, hombre sencillo, no estropeado por el egoísmo ni por el cálculo, anheloso de autenticidad y de pureza, muy refractario a los convencionalismos sociales, en suma muy próximo a la desnudez espiritual. Su cristianismo no era un cristianismo que tenía una vocación proselitista, que tenía un que no era dogmático, que no era, era sentimiento. Su fe es sentimiento, es un sentimiento arraigado en él que siempre está presente, que le viene desde su tierna infancia y que jamás va a desaparecer, que siempre le va a acompañar, siempre le va a asesorar, siempre le va a abrir esas puertas, le va a hacer desarrollar esas capacidades que le van a permitir protegerse también, ese pequeño cuerpecillo. Fijaos en Kafka, ¿qué le pasa a Kafka? También es un hombre débil, enfermizo, flaco, y muere muy joven. Tal vez le faltó tener esta virtud que caracterizaba a Manuel de Falla, de saber protegerse para que esas enfermedades que una y otra vez le sobrevenían no acabaran con su vida. Entonces va siempre al detalle para cuidar, pero no por una obsesión enfermiza, sino porque verdaderamente es efectiva para él. Son actitudes que tienen un resultado positivo en esa intención de conservarse en buena salud en la medida en la que pueda hacerlo, y también para poder crear todas esas grandes obras que va a compartir con sus semejantes. No estropeado por el egoísmo ni por el cálculo, anheloso de autenticidad y de pureza, refractario a los convencionalismos sociales, en suma muy próximo a la desnudez
espiritual. Así se explica su inclinación hacia los gitanos. Fijaos, la convivencia con esos gitanos granadinos en ese tiempo no es como ahora que la gente dice, mira, ahí está el barrio de los gitanos, ahí detrás del muro. Hay un trato distante entre las personas. El trato era mucho más cercano. Parece ser que estuvo un año don Manuel sin poder levantarse y un gitano le hizo una silla de ruedas. Según comentaba, según leía en algún artículo, hacer una silla de ruedas tiene que ser tiene que ser un buen carpintero, desde luego. Entonces había un trato mucho más cercano de lo que podemos pensar, teniendo en cuenta de que efectivamente en esa época las clases sociales pues estaban mucho más diferenciadas. Hoy en día a los ricos les gusta vestirse de pobres y a veces los pobres, en la medida en la que pueden, pues les gusta vestirse de ricos. Y es más complicado determinar cuál es la realidad social en la que cualquier persona vive. Así se explica su inclinación hacia los gitanos y su captación de mucho de lo que éstos habían conservado durante siglos. Y también esos gitanos granadinos son únicos, no están en ningún otro sitio, son distintos de los de aquí, de la Bahía de Cádiz, de los de Jerez, de los de Sevilla, de los de Huelva. Cualquiera puede comprobarlo. Ya no son estos tiempos, no son aquellos, pero todavía se nota esas diferencias. Quien pueda, quien pueda visitar los alrededores de la capital nazarí, pues puede constatar lo que estoy diciendo y conociendo también, evidentemente, cómo son otros lugares de Andalucía. Un periodista que le conoció en París había descrito su actitud recogiendo las migajas de su parva comida para repartirlas al salir del restaurante entre los pájaros. Entusiasmado y más entregado que nunca a su propósito, Falla se puso a trabajar en el amor brujo. El amor brujo. Decía en los vídeos que hice sobre la bruja de Jules Michelet que en Andalucía pues no había una tradición de brujas, había alguna bruja, alguna muy conocida, ¿no? En alguna ocasión hablé de ella como la bruja Piti, de una bruja gaditana, que por desgracia fue quemada. Pero las brujas, ya lo explicaban en esos vídeos, pues en Galicia, en el País Vasco, en la Provenza, en zonas del sur de Francia, también en Escocia, la tradición de las brujas es más propia de esos lugares, pero lo que sí hay en Andalucía es embrujo, el embrujo de Andalucía. El denuedo y el ánimo con que compuso aquella obra da idea de la relativa rapidez con que se le dio la cima. Siendo él por lo general tan lento y minucioso, el amor brujo le ocupó solamente desde noviembre de 1914 hasta abril del año siguiente. La obra, ¿quién iba a descubrirla ahora?, es coherente y viva, habiendo logrado del modo más armonioso la fusión entre el talante riguroso de su autor y el vigor de una autenticidad contagiosa. Sobre todo Falla evitó el peligro máximo, el pintoresquismo. Huía de caer en esas expresiones extremadamente tópicas de la gitanería, de la flamenquería. Los ensayos se desarrollaron en un ambiente de cordialidad e ilusión. Eso, desgraciadamente, esto es muy común. Estamos en un tiempo en el que siempre hay grandes... Yo no soy muy extremadamente aficionado al flamenco, pero no hace falta estar al día para darse cuenta de que hay la decadencia, esa decadencia de Occidente, de la que hablaba en los vídeos, por ejemplo, de Oswald Spengler, y que también se siente en nuestro país, pues en el flamenco también se da.
O sea, que tuvimos, y ahora con el paso del tiempo me di cuenta, la música andaluza tuvo un gran esplendor con Lola y Manuel, con Camarón, con Paco de Lucía, con Triana, con Alameda, con Cai, con Mezquita, Sahar, Manolo Sanlúcar, eh, y de repente llegó un tío cantando de bujerito, te vi comprar una braga de bujerito para que cuando te agaches te entre fresquito. Y algún tío cantando esas cosas, llegaron otros con el flamenquito, con la rumbita, y eso es el folclorismo, eso es la degradación de algo que es mucho más profundo, que es un sentimiento, es el sentimiento de un pueblo. No se trata, no somos payasos para gentecilla que necesita reírse. No, los payasos están en el circo, no están en el flamenco. Ese no es su lugar. Otra cosa son los cantes alegres que justamente son propios de Cádiz. Las alegrías, las cantillas, los tanguillos, pero eso no son payasadas, no son chascarrillos, son cantes de alegría, donde se comparten otro tipo de sentimientos de los que se dan en otro tipo de cantes hondos. Y yo creo que eso lo criticaría desde mi punto de vista, porque como dicen en algún artículo, que tal vez lea o en alguno de sus párrafos en algún vídeo posterior, Manuel de Falla es un flamenco, él es un flamenco porque él se identifica, se reconoce, siente el espíritu. El flamenco es sobre todo sentimiento y él se lo reconoce en sí mismo y lo hace de la misma manera que Paco de Lucía quiso ser cantaor y no pudo, porque no tenía las capacidades, las facultades para poder serlo. ¿Y qué es lo que hacía Paco de Lucía? Pues cantar con las manos y con su guitarra. Pues también le pasa a Falla que él no puede ser cantaor ni puede ser tocaor. Entonces compone dentro de su ámbito de esa música orquestal, va componiendo, va expresando, va manifestando, va dándole vida a ese sentimiento flamenco. Por eso bien decía en ese artículo al cual me refería que Manuel de Falla también es un flamenco, también es un artista flamenco. Los ensayos se desarrollaron en un ambiente de cordialidad e ilusión. La familia de Pastora Imperio, con esa unidad propia de los gitanos, y fue Pastora Imperio, parece ser la que le encarga. Que le encargue no quiere decir que no estuviera predispuesto el maestro. Evidentemente él está ya en esa sintonía con los flamencos. Entonces, pero necesitan de mecenas los artistas, la mayoría de las veces, a menos que sean ricos, ¿no? Pero normalmente pues necesitan de mecenas, necesita de personas que se responsabilice de la representación de sus obras. En este caso pues da con esta mujer, con Pastora Imperio, que se volcó, nos dice Eduardo Marcos, en el trabajo, lo mismo que Falla había sentido, lo mismo que Falla había sentido como propias sus tradiciones. Ellos, los gitanos, sentían que efectivamente la obra era algo propio, algo salido de su tradición, aunque decantado por un artista no gitano. Sin llegar a formularlo así, debían comprender que en manos de Manuel de Falla, los gitanos adquiría una dimensión universal. No dejaba de ser gitano, pero ya no era copia de lo directamente tal para ser traspuesto a una categoría superior. Todas las esperanzas quedaron desfraudadas. El amor brujo fue inicialmente un fracaso. El estreno, efectuado el 15 de abril en el Teatro Lara de Madrid, no suscitó aplausos fervorosos. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Que el estreno de una obra que luego resulta fundamental en la historia de la música. ¿Habéis visto esa película de Beethoven donde estrena su novena sinfonía y tiene un grandísimo éxito? Parece ser que eso es mentira. Cuando estrena Beethoven su novena sinfonía,
es recibida con total indiferencia por sus propios compatriotas alemanes, que no comprenden lo que están escuchando, no les llega. A Verdi también le pasó con alguna de sus óperas, y fue incluso le tiraban tomates y todo tipo de... El italiano pues es más efusivo, el alemán pues le bastaba la indiferencia. En cualquier caso, lo que estaba comentando, que grandes obras que no son comprendidas, que no son valoradas por los contemporáneos, pero que luego sí lo son. Falla estaba muy fatigado. El amor brujo fue retirado del cartel, solo había agradado de veras a los gitanos. Falla estaba fatigado por los esfuerzos de la preparación inmediata de la obra y probablemente también por la tensión psíquica consiguiente, acaso también moralmente quebrantado por el fracaso. Además, estaban en guerra con lo que eso supone para todo el mundo, ¿no? La guerra en Europa, con el sufrimiento. Él ha estado ahí viviendo en París, haciendo amistad con muchos franceses y con personas de otros países, de Inglaterra, de Alemania, de Rusia, de Italia, y muchos de sus amigos y conocidos pues están sufriendo esas guerras. Entonces, también para muchos españoles suponía algo doloroso al pensar en la pérdida de tantas vidas inocentes. Se instaló en Sitges, donde ultimó noches en los jardines de España. En Barcelona había pedido reanudar la amistad con Frank Marshall. Un grupo de músicos catalanes le apreciaba sinceramente, pero no se repuso. Al regresar de Barcelona, se le prescribió una estancia de varios meses en una casa de salud de Córdoba. Había vivido y sentido demasiado intensamente. Sin embargo, el amor brujo tenía un porvenir extraordinario. El cantaor Paco Meana, que había asistido al estreno junto al maestro Amadeo Vives, le había susurrado a éste en medio de la indiferencia general: ya verá cómo esa música va a dar la vuelta al mundo. Paco Meana había acertado donde se equivocaban muchas personalidades cargadas de ciencia y de conocimiento. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí. Ya seguiremos hablando de la biografía de Manuel de Falla. Gracias y hasta pronto.